Bien, nuevamente un cordial saludo. Estamos acá para dar algunos apuntes sencillos sobre esta segunda parte de los pilares de la fe cristiana, lo que celebran los cristianos, parte 2. En la primera parte veíamos los sacramentos de la iniciación cristiana. Hoy vamos a ver los sacramentos de curación. En razón de estos sacramentos, al sacerdote, al presbítero, al padre se le dice el cura. Es una expresión correcta en el sentido que es cura eh, en razón del sacramento de la reconciliación, cura para el alma, y el sacramento de la unción de los enfermos, cura para el cuerpo. Vamos a mirar brevemente algunos elementos de estos dos sacramentos de curación. El sacramento de la reconciliación. Estos dos sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos se pueden decir que son los sacramentos de la misericordia de Dios, del amor de Dios por la humanidad. La reconciliación celebra la presencia misericordiosa de Cristo que perdona la infidelidad del ser humano y despierta el deseo de la conversión. El poder de perdonar los pecados lo confió Jesús a sus apóstoles y en ellos y a través de ellos a los presbíteros de la iglesia. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados le queden perdonados, a quienes se los retengan le queden retenidos. Y de esa manera, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para perdonar los pecados, permite que su Hijo Jesucristo diga a sus apóstoles, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a quienes perdonen los pecados, le queden perdonados, a quienes retengan, le queden retenidos. Eh, la fe cristiana pide o aconseja estos 5 elementos o pasos para una buena reconciliación. Examinar bien su conciencia, sus errores cometidos, sentir dolor realmente por haber ofendido a los demás y a Dios, comprometerse a no volver a cometer esos errores, confesar a Dios sus pecados por medio del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, sentirse satisfecho por realizar este acto y cumplir con la exigencia, con la penitencia o con la tarea que le pone el confesor al finalizar. ¿Cuáles son las principales faltas que considera la fe cristiana que ofenden al prójimo y ofenden a Dios? Se conocen con el nombre de pecados capitales. La pereza, es un apetito desordenado a la desocupación. La gula, un apetito desordenado a introducir en mi cuerpo lo que mi cuerpo no necesita. Nosotros necesitamos alimento, comida, bebida, lo necesario. Pero cuando empezamos a introducir nuestro cuerpo, yo que digo, en exceso, cosas dañinas incluso para el cuerpo, pues eso se llama gula. La soberbia, que es el principal pecado, lo que condujo al demonio a quererse hacer igual a Dios. La soberbia es un apetito desordenado a pretender ser superior a los demás, incluso superior a Dios. La avaricia, apetito desordenado a querer todo para mí sin disfrutarlo ni permitir que el otro disfrute. La lujuria, que se refiere a apetito desordenado por una vida sexual desordenada. La sexualidad es dada por Dios a la humanidad para vivirlo en orden, en justicia, en rectitud y a través del matrimonio. Aquí la palabra clave es desorden en el uso de la sexualidad, la lujuria. La envidia, que es sentir dolor por el bien de los demás, sentir dolor por el bien de los demás. Eh, y la ira, el querer destruir al otro, un apetito desordenado de querer destruir al otro. Benedicto XVI introducía, y es uno de los pecados más graves reconocido por la humanidad, una actitud antiecológica, es decir, una actitud tendiente a destruir la naturaleza y a no protegerla. Eso podríamos decir los 7 pecados capitales y este último apunte. Bueno, ¿cuáles son las formas del sacramento de reconciliación? Una primera forma es la auricular o personal. La persona que se equivocó se acerca al sacerdote, confiesa sus pecados y le da la absolución y le impone una tarea, una que se conoce con el nombre de penitencia. O una segunda que es colectiva,
Cuando no se tienen pecados graves, se hace un examen de conciencia, se confiesa públicamente los pecados al comienzo de la Eucaristía, dentro de la Eucaristía, y luego el presbítero que preside la asamblea da la absolución para todos al iniciar la celebración de la Eucaristía. Signos y símbolos del sacramento de la reconciliación. Primero, el reconocimiento de los pecados por parte del pecador y la absolución, que ha sido una fórmula usada desde los primeros años de la Iglesia, por estos 2000 años, que es la acogida. El sacerdote que oye los pecados de quien se confiesa y le da la absolución, hablando con Dios en favor de quien se arrepiente, diciendo: Dios Todopoderoso y Eterno, que reconciliaste contigo el mundo por medio de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y derramaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, por el ministerio de la Santa Iglesia, concédele a este Hijo tuyo el perdón y la paz. Y yo, en el nombre de Cristo, lo absuelvo de todos sus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula usada, la absolución, para la absolución, el perdón de los pecados. Es Dios mismo actuando en la persona del sacerdote y acogiendo a su Hijo, que va a confesar delante de él sus errores. ¿Quién es ministro de la reconciliación? El obispo y los presbíteros válidamente ordenados, es decir, los presbíteros que han recibido la ordenación de manos de un obispo, cuya sucesión apostólica se remonta hasta los apóstoles. Segundo sacramento de la curación, la unción de los enfermos. Es el sacramento mediante el cual Cristo da la gracia y la fortaleza a los enfermos para que se unan su dolor al misterio pascual, acompañándolos por la oración de la Iglesia y la unción con el óleo. Es Cristo mismo actuando a través de la Iglesia, tocando con su mano poderosa y sanando según su divina voluntad. El apóstol Santiago habla de este sacramento en concreto. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren por él, le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le hará que se levante si es su divina voluntad, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Es el signo de Cristo actuando a través de este sacramento. ¿Cuáles son los signos y símbolos de este sacramento de la curación, de la unción de los enfermos, del grupo de los sacramentos de curación? Se unta con el santo crisma al enfermo junto con unas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esa es la manera como el sacerdote, en nombre de Cristo, unge al enfermo, le impone las manos y ora por él, pidiendo la restauración de su salud, siempre teniendo claro que no es una orden que se le da a Dios, sino que si es su divina voluntad, será sano. ¿Quién es ministro de la unción de los enfermos? Pues el obispo, que tiene el orden sacerdotal en plenitud, es ministro de la unción de los enfermos, o un presbítero válidamente ordenado. Ya cuando estudiemos al final, en el último grupo de los sacramentos de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal, veremos de manera detenida qué es un presbítero válidamente ordenado. Hasta aquí vuelvo a repetir que no es una catequesis, no es una predicación, no es una escuela dominical de Biblia, sino son unos clips de apuntes que podrían ayudarle a complementar lo que muy seguramente encontrará en el texto Guía de Séptimo, con citas de la Biblia que remiten a cada uno de estos gestos sagrados de la fe cristiana, conocidos como sacramentos de la Iglesia o sacramentos de la fe cristiana. Muchos éxitos en cada una de sus actividades y adelante en este trabajo.